Y hay que respirar por la vida. A mí se me olvida respirar. Hacer un OM. Voy a hacer un OM. Oye, ¿y saben con quién voy a hacer el OM? Porque nos va a dar todos los tips de emprendimiento ahora. Y eso tenemos para emprender. Necesitamos respirar y calmar la vena. Sí, relajar la vena. Y no es chiste. Con nuestro querido amigo Darío Molina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, de la Fuente Carrera, del Café La Fontana, de miles de emprendimientos. Sí, ahí de a poquito. Estamos cada vez abriendo más emprendimientos. Buenísimo. Oye, yo voy a sentar un rato. Oye, gracias por invitarme nuevamente. Yo feliz de estar acá en UCB Televisión con ustedes, así que dispuesto a responder todas las preguntas. Tengo ahí también mi en vivo conectado desde, ya tenemos 66.000 seguidores ya. Maravilloso. Por la Fuente Carrera, así que los dejo a todos invitados que escriban a Siempre Hay Tiempo, que le escriban al WhatsApp del programa con todas las preguntas que quieran hacer, y yo estoy libro abierto a todas las consultas que me quieran preguntar, Carito. Oye, y eso es súper importante porque acá, bueno, te hemos conocido también por el ámbito de que nos has traído cositas ricas para comer, que hemos conversado de la Fuente Carrera, del Café La Fontana, pero aquí ahí estábamos viendo como el resultado. Sí. Porque antes de eso hay un camino de emprendimiento que es heavy, que me gustaría que lo conociéramos hoy día, porque tiene una historia de vida en el fondo que es súper potente, Darío. Sí, Carito, mira, yo empecé a emprender al principio, bueno, y te hablo hace hartos años, yo hoy en día tengo 32 años y esto hace más o menos, estoy jovencito, como tú, como todos los que están acá, así que... Estoy con cara al viento. No, voy a llamar a Cassandra. A la Cassandra, voy a llamar sí saliendo de acá, porque ahí dije, oye, las cejas, así que... No, oye, Carito, yo empecé más o menos hace 22 años a emprender. Empecé como a esto de los 10, 9 años a emprender. Al principio como broma, como entre juegos. Vendía stickers en las reuniones de mis papás, típicas que hacían reuniones sociales. Yo vendía stickers y esos fueron como los primeros pasitos que yo fui dando como dentro del emprendimiento, y donde fui dándome cuenta y agarrándole cariño a las lucas, al tema de poder querer comprarme algo siendo chico, y de repente los papás, no, eso no, y yo decía, ya, pero yo tengo ahorrado 10 lucas, ponme tú 5, ¿y de dónde sacaste esas 10? No, vendí stickers. Ah, chuta, ya, dale, ya yo te pongo las 5, me decía mi papá, mi mamá. Oye, ¿sentiste que tus viejos te impulsaron un poco? Sí, ¿O te apañaron? me impulsaron harto. Me impulsaron harto. Al principio, como te digo, esto fue como broma juego, por así decirlo. Y después le fui tomando como más relevancia, porque al final mi familia fue viviendo algunos como ciclos, obviamente, económicos, donde de repente la situación no estaba muy buena. Mi papá, entre comillas, o sea, entre paréntesis, perdió un trabajo súper bueno que tenía en un momento. Después vivió una estafa, por lo tanto... nuestro núcleo familiar como que se vio súper afectado, nos tuvimos que ir a vivir un departamento, cambios completos, rotundos. Yo de pasar a irme, no sé, porque mi mamá me iba a dejar todos los días al colegio porque vivíamos cerca, tener que empezar a irme en metro con mi hermano más chico. Y ahí se fue desarrollando todo esto, que yo decía, ya, ¿cómo puedo ayudar yo a mi mamá? Y obviamente los stickers ya eran, yo ya era más grande como para estar vendiendo stickers en el colegio, entonces me daba vergüenza. Y ahí se acercó un tío y me dijo, oye, yo te paso cajas de dulce, tú véndelas en el colegio, y cuando las pagues, cuando te las vendas a todas, concesión, a consignación, consignación. Tú las vendes y me las pagas. Y dije, ya, esto es perfecto, y así empezó a avanzar, y así estuve... ¿Nunca te dio, y lo estoy pensando quizás con lo que nos están viendo, no niños en esta hora por la hora del colegio, pero nunca te dio como temor, así como vergüenza, como decir, oye... Sí, siempre lo hice con vergüenza y con temor, pero era como más ganas me daban de como romper esos paradigmas y decir, no, uno no tiene que tener vergüenza, tiene que ser... Y eso sí, por ejemplo, mi mamá y mi papá siempre me dijeron, como tú, siempre con la cabeza en alto... siempre tirando para arriba, y al final esto tenía como una recompensa que era poder ayudar a mi mamá. Mis papás, bueno, se separaron después de todo este tema, y ahí obviamente yo ya me quedé como, por así decirlo, con una responsabilidad que la sentía yo, quizás ni siquiera era que me la hayan entregado, sino que era como de ayudar a mi mamá, ayudar a la casa, y ahí fui desarrollando todo este tema con los dulces, que llegó a ser súper exitoso. Yo tenía todas mis compañeras que les mando saludos, Francisca, Constanza, Mariana,
Joté. A ellas todos los armaban- corazones rotos ahí los tenéis trabajando, ¿cómo es posible? No, yo siempre fui muy amiguero y armábamos unas cajitas, ¿Ya? montábamos de todo tipo de galletas, alfajores game, chicles ácidos y ellas salían a repartir. Al principio era yo, después ellas empezaron a sumar, después yo ya no vendía, yo solamente ya después recibía. Y era súper, mira, al principio como te digo partió como una especie de juego, pero esto fue agarrando vuelo, ¿cachai? Nosotros ¿De qué ya edad después estamos vendíamos. hablando, Darío? Ahí yo ya tenía como cuando ya empecé firme con el tema de los dulces, debo haber tenido 12 años. O sea, igual estamos hablando de niños. Sí, 12 años. Y ahí yo ya tenía, bueno, vendía los dulces, las cajas de dulces, iba donde este tío que vivía ahí en las Torres de Tomás Moro, me entregaba otra caja de dulces, yo le pagaba y así íbamos, hasta que esto fue creciendo. Buena. Empezamos a vender bastante, hasta que llegó un punto en que el kiosco del colegio puso una queja. Que no podía, El casino. Claro, el casino, El te lo juro, casino porque el kiosco. casino puso una queja que no podía hacer, que hubiese competencia como interna dentro del... Y lo que nos dijeron era que lo podíamos presentar como un proyecto de curso. Entonces yo hablé con mi curso y les dije como chiquillos, ¿qué les parece si presentamos este proyecto y vendemos y todo? Y yo doy un 10% de lo que se venda mensual como para las arcas del curso. A todos les pareció perfecto, todos aparte sabían que mi situación estaba Claro. un poquito más lenta, entonces nadie se opuso y como te digo, todos siempre me apañaron. Todos me apañaron, todos mis amigos, todos salían con caja, se peleaban Es entre que ellos no te porque quiero eran 3 imaginar. cajitas nomás. 12 años y ya tenía ahí una red, red de trabajadores, Sí. de colaboradores, Sí, más de que colaboradores, sí. que Y, estaban... y a ellos podían cobrar o, no sé, por decirte, 500 pesos de la época o un alfajor o algo más. ¿Cachai? Entonces ellos también tenían su colación y ahí se fue dando algo súper entretenido porque nos empezó a pasar que los niños más chicos que nosotros, yo iba a ponte tu sexto y séptimo básico, los niños de segundo o tercero básico empezaron a hacer competencias de quién comía más chicles ácidos. Eran unos chicles que venían, que eran como los primeros chicles ácidos y eran súper ácidos. Pues entonces ahí y se metían, dame 2 lucas en chicle, 5 lucas en chicle. Y ahí empecé y se fue dando algo súper entretenido. Y después de esto yo ya obviamente un poquito más grande, esto me duró hasta grande, sí, yo te diría que como hasta los 16 años. O sea, yo vendí tercero, cuarto medio, primero, seguiste con segundo, la... tercero medio, yo te diría que, bueno, hasta segundo quizás, hasta segundo medio fue mucho y ya después cuando empecé a ser más grande ya empecé a ir a las ferias libres. Quiero detenerme un poquito antes de las ferias libres. ¿Cómo iba con los estudios ahí? Bien, nunca fui... ¿Cómo iba con las notas? Nunca fui una lumbrera, pero siempre fui del montón para arriba, ¿cachai? Promedio 5.5. Pero ya tenía como la visión más o menos clara de Sí, que el mundo emprendedor era... Igual Claro. en esa época no lo tenía tan claro y cuando me preguntaban, oye, ¿qué quería estudiar? No sé, de repente decía derecho, de repente otra cosa. Y bueno, y después cometí no errores, sino que experiencia y entré a estudiar carreras que efectivamente no eran las que yo quería para mi vida. Mi primera carrera yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales. Viste, yo sabía, Daría presidente, yo sabía eso. Siempre me llamó el mundo. Siempre me llamó mucho la atención el mundo de la política, pero más que todo porque me parecía interesante, no era algo que yo quisiera hacer. Y ahí estuve 2 años en esa carrera, no me fue mal, tampoco me fue excelente, porque efectivamente yo estaba enfocado en otra cosa. Sí. Yo entré a la universidad ya con esta mentalidad de negocios que yo decía, ¿qué voy a comprar para poder vender y para poder ganar unas lucas, poder ayudar en la casa? Sí. Y ahí obviamente después entraron todo el tema de las ferias Y libres. ahí volvemos a las ferias libres, Sí. que fue un poco después de los dulces. Sí, después fue justo después de los dulces y fue súper de la mano porque al final yo un poco ya estaba creciendo, por lo tanto también ya tenía un poco más de independencia, me podía mover solo, podía ir a lugares donde quizás eran un poco más peligrosos, que eran las ferias en este caso. Y claro, pues yo ya, como te digo, yo en segundo medio como que tomé la feria como un trabajo, pero yo venía visitando la feria desde los mismos 11 años que yo tenía. Yo a los 11 años yo ya iba a la feria, pero iba como con cachureos de repente, Oye, bolsas de cosas. Y en las ferias libres ibas de colero, o sea... De ahí- colero, sí, muchas veces ahí discutir, pelear por los puestos, era complicado, pero bueno, yo era muy gordito cuando chico, yo pesaba 135 kilos cuando era chico, era gigante. Entonces ahí como que algo de respeto imponía, así que me servía, pero sí, tenía que ir y era una lata, pero ya después con Pero el ya tiempo tenía la esa gente, perso. sí, y ya la gente después con el tiempo me fue conociendo y ya ellos mismos me iban dando un espacio, me veían y me decían, Darío, vente para acá, yo te hago un espacio, entonces me hacían Qué un bueno. espacio, después me reservaban puestos.
Y bueno, yo también así fui metiendo mucha gente al tema de la feria. Mis mejores amigos, hermanas de amigos, que no tenían ni un peso de repente, yo les decía, vamos a la feria, vamos a la ¿Y feria. qué vendía ahí en las ferias? Mira, en la feria yo hacía como un barrido, por así decirlo, con todas las amigas de mi mamá le pedía de repente a mi mamá directamente, si es que yo no tenía la confianza con sus amigas, de que las llamara y les preguntaran si querían hacer una limpieza en su casa. Entonces ellas, dentro de la limpieza que hacían, botaban un montón de bolsas de basura, electrodoméstico, cosas así. Mi mamá me acompañaba en su autito. Y te llevaba, me llevaba, íbamos a buscarlo, después agrupábamos todo y el sábado en la mañana mi mamá me iba a dejar como a las 6:30 de la mañana cuando podía, y cuando no, me organizaba yo con algún amigo. Oye, taxi. buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir hablando de eso, pero te quiero leer un mensaje. Sí, dale nomás. Sí, que nos dicen, buen día Carola y Darío. Solo quería comentar que es increíble ver cómo hay personas que desde pequeñas tienen el espíritu de emprendedor y comerciante. En mi familia también pasó con mi mamá, que mi mamá cuando joven trabajaba en la feria y mi hermana mayor desde chiquitita la ayudaba en el puesto a gritar la mercadería. Y antes de la 1 de la tarde mi madre ya tenía todo vendido. También mi mamá intentó hacerlo conmigo, pero a mí no me nacía hacer lo mismo que mi hermana. Yo soy más de ir a trabajar a patronado y recibir mi sueldo a fin de mes sin mayor responsabilidad. Bueno, todos somos distintos en la vida. Un abrazo gigante para ambos. Oye, gracias a nuestro amigo Felipe, que siempre está también con nosotros. Qué buena experiencia, Felipe. Sí, pues cuando uno ve a los papás esforzarse, emprender, que hay altos y bajos, que es mi caso también, es heavy porque uno saca las garras como puede. Sí, cuando tenía esos ejemplos, yo por lo menos que, como te digo, cuando mis papás se separaron, un poco a nosotros se nos derrumbó el mundo porque teníamos una situación bastante buena, y claro, de pasar a tener una situación buena a decir, chuta, ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo esas 2 lucas, ponte tú, de semanada que me pasaban, cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo las cubro? ¿Cómo las aporto? cubro? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cachai? Claro. Efectivamente, siempre para mí fue un impulso. Y bueno, yo mis 2 o 3 primeros años de universidad yo vendía almuerzos afuera de las constructoras. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba 40 almuerzos entre las 5 y las 7, y yo salía a las 7:30, y a las 7:30 me iba con las colaciones calentitas en un cooler y me iba recorriendo constructoras. Me acuerdo que vendíamos la colación a 1.400 pesos. O sea, no era nada, ¿cachai? Y mi mamá al final del día yo llegaba y me decía, ¿ya cuánto hiciste? 22 lucas. Pum. Le pasaba 16, 14, 15. Y esto fue paralelo, difícil. esto estaba ahí en la universidad, esto era las ferias los fines de semana, me imagino, no, la feria era... yo feria tenía lunes, martes, jueves, domingo. Heavy. Porque ya al final, cuando tú te dedicas al rubro de la feria, tú empezás a cachar dónde están todas las ferias. Entonces yo al final, cuando necesitaba plata, y eso que yo también le dejo a toda la gente invitados, que no tengan temor en ese sentido. Uno, para lo único que tiene que tener vergüenza es para robar. Exacto. Es para lo único que uno tiene que tener vergüenza. El resto son trabajos, son etapas. Y yo, imagínate, yo dejé de visitar la feria durante bastante tiempo, y yo antes de poner la Fuente Carrera, que yo también estaba sin muchas lucas, no sabía qué hacer, yo volví a trabajar a la feria y volví con puestos de frutos secos. Y tenía 2 puestos de frutos secos, vendía desde nueces con cáscara, nueces peladas, almendras y de todo. Al principio eran solo nueces porque compré un stock de 2.000 kilos de nueces, se me fueron acabando las nueces, con esa misma plata fui comprando otras cosas. Entonces para mí siempre, ponte tú, la feria y la calle han sido... Ha sido tu sí, es una fuente, un recurso, ¿cachai? Y por ejemplo, durante la pandemia a mí me escribió mucha gente que me veían que quizás nosotros nos estaba yendo bien y estábamos en movimiento, y me decían, oye, pucha, ayúdame. Yo decía, no te puedo ayudar porque con suerte me estoy ayudando yo, pero el consejo que te doy es anda a la feria. Anda a la feria, consigue un grupo de cosas. Sí. Para mí era, claro, quizás cuando yo era más chico era más fácil porque quizás las mamás de mis amigos empatizaban porque yo era más chico, pero en realidad la gente también tú les hacías un favor porque al final tú les desocupáis su casa, no les cobráis un peso, vais y les retiráis las cosas. Entonces lo que para mí empezó como un juego, después ya las mismas mamás de mis amigos me decían, oye, Vero, dile al Dari que tengo 2 bolsas de basura acá llenas de cosas. Iba y las buscaba, y te digo, a mí me iba bien en la feria. Yo de repente, te digo, con 14, 15 años vendía 200 lucas en la feria. Y con eso era... Yo seguía ya, estoy listo un mes, ¿cachai? Entonces iba, le pasaba, no sé, 20 a mi mamá, dejaba guardados por aquí, pagaba mis deudas, me quedaba con plata, compraba más dulces,
¿cachai? Entonces ahí iba como arreglándomela y para mí la feria, como te digo, siempre fue muy, muy importante. Aparte que también te da como todo este bagaje de la oferta, la demanda, la negociación. Y tener esa chispa del aquí y el ahora, sí, de la oportunidad, sí, que es muy importante para el emprendimiento también. Darío, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero decirle a todos quienes nos están viendo en este minuto, que si hay alguien que tiene puncha acá y que tiene un recorrido en el cual si ustedes necesitan algún apoyo de tips, de conocer, de saber, es Darío, así que aprovechémoslo, chiquillos, aprovechémoslo para que me escriban a mi Instagram, lfc.darío, ahí sí lo pueden poner en el GC quizá, lfc.darío. Mi Instagram, yo soy un libro abierto, como te digo, si necesitan proveedores, ver cómo se hizo, cómo lo hice, cómo conseguí financiamiento. Yo no soy una persona de recursos, yo no tuve inversionistas, yo no tengo familia millonario, no tengo auspicios, yo lo he hecho todo por gestión propia. Cuando he necesitado algo tengo que salir a tocar puertas. Y es así como lo he hecho, y por lo mismo que yo creo que también he ido forjando este carácter de emprendedor, que al final es que uno está preparado para todo. Se te puede quemar el local, te puede pasar esto, te pueden entrar a robar, y son gajes del oficio. Y hay minutos en que tú hayas dicho, es que ya no doy más, por ejemplo, pandemia. Sí, en la pandemia fue muy duro. Nosotros empezamos en pandemia, por lo tanto yo no supe qué era yo nunca supe hasta después de 2 o 3 años, 2023, cómo era trabajar sin pandemia. A mí, yo siento que por el éxito que tuvo la Fuente Carrera, a mí me sirvió un poco la pandemia, porque yo venía a un rubro nuevo, pagué el noviciado en muchas cosas. ¿Cómo empezaste con la Fuente Carrera? La Fuente Carrera, yo estaba como por un momento ahí medio de bajón, medio depresivo, no sabía muy bien qué hacer. Yo en ese tiempo me estaba dedicando a la compraventa de autos. Tenía como 2 o 3 autitos de un presupuesto de 2 o 3 millones cada autito, y con eso me daba vuelta, y aparte potenciaba este tema de los frutos secos, las nueces, la feria, entonces porque son trabajos que son más o menos compatibles. Yo podía irme a la feria en las mañanas, mostrar los autos por la tarde, lavarlos, hacerles las cosas, y efectivamente en algún momento alguien de mi círculo, ponte tú, como que me miró un poco en menos y me hizo como sentir o decirme como, oye, ¿hasta cuándo tú estás haciendo esto y no te dedicáis a algo serio? A ver. Y yo dije como, ¿algo serio como qué? ¿Cómo qué? O sea, dije, algo serio, o sea, dije como, si esto no es serio, que yo no sé, yo en ese tiempo tenía 25 años. Si esto no es serio, que me logro sustentar y todo, dije, ¿qué será serio para ellos? ¿Cachai? ¿A qué se referirán? Que yo terminara una carrera, quizás por último, algo así. Porque todas mis familias son todos profesionales y todo, y yo y mi hermano somos como los únicos que nos hemos ido por otros lados, más comerciales. Entonces obviamente dije, ¿qué será lo serio que quieren? ¿Cachai? Y un día, bueno, posterior a esto fue mi cumpleaños, 26 de mayo, a los días siguientes salí a pasear a mi perrita. Yo tuve una perrita hasta noviembre del año pasado que estuvo 11 años conmigo, y la salí a pasear, y en este paseo me di cuenta que justo en la esquina estaban arrendando y vendiendo un derecho de llave de un local. ¿Ya? Pero te digo, era un cartelito chiquitito así, decía se vende derecho de llave, sin mayor información. Expliquemos eso, ¿qué es derecho de llave? Un derecho de llave es cuando tú compras como todo lo que incluye una propiedad, contando los equipos más las patentes. Quiere decir que tú al final compras un derecho de llave y puedes empezar a funcionar al tiro. No es que compres el local, no es que compres nada. Es que compras el derecho, compras un derecho de llave, sí que existe y que se compra por la ley y todo, pero efectivamente no, tú no compras, tú lo que compras es lo que existe dentro del local, ¿como las los patentes papeles? Y todos los papeles para poder seguir funcionando. ¿Cachai? Porque cuando tú llegas a un local tenés que de repente regularizar documentación, y esto es lo que te garantiza al comprar un derecho de llave, es poder funcionar rápidamente. Ya. Porque si no es un periodo lento. Si no es un periodo, porque tenéis que sacar patentes, permisos, Ceremi, Minsal, todo eso. Entonces, yo dije, ya, dije, qué interesante, dije yo, este local, más encima que era la antigua pizzería Roma, que en su momento fue muy, muy famosa en el año 2000 aprox. Dije, oye, este local, etcétera, y pasé y me devolví. Fui con mi perrita, hola, y le pregunté al dueño, me atendió don Gastón. Sí, me dijo, cuéntame. No, mire, le dije yo, me interesa. Pucha, sí, me dijo, mira, ven mañana que va a estar mi hijo, que es el que ve todo esto. Y rápidamente yo al día siguiente fui de nuevo, entré, vi el local, me metí. ¿Tenéis recursos, tenéis fondos como para hacerlo? No. Nada, las puras ganas nomás. Me deben haber quedado, y fuera de broma, yo creo que 150 lucas en la cuenta. Y estaba como en ese proceso de decir, compro más nueces.
junto plata para un auto, ya no me quedaba plata para comprar otro auto, justo yo vivía solo, me había tenido que ir a vivir con mi mamá por esto mismo que no estaba buena la situación. Entonces dije, chuta, ¿qué hago? Y lo primero fue meterme a ver, porque esa esquina a mí siempre me encantó. Como cuando era la pizzería Roma era muy exitosa y todo, pero después se murió cuando se fue la pizzería Roma. Eso Entonces, es La Raín con Gabriela. La Raín con Javiera Carrera. Con Javiera Carrera. Claro. Entonces yo dije, ya nos vamos a quedar en esta ubicación. Dije yo, pero antes me voy a meter a ver cómo les va a este local. Me metí, me mostraron el software de venta y vendían, ponte tú que 20 millones de pesos. Y era una comida árabe, era muy chiquitito, no tenía mucha visibilidad. Entonces yo en el primer momento, lo primero que dije, chuta, dije, si esta comida árabe que es chiquitita, no tiene mucha visibilidad, está como perdida, vende 20 millones, dije, yo aquí pongo una sanguchería y vendo el doble. Claro. Eso fue como lo primero que pensé. La cabeza. Lo primero dije, esto es un nicho muy chiquitito la comida árabe. Dije yo, por lo tanto, si esto lo hago algo que sea más masivo, dije, es éxito total. Y después fui decantando la idea, esto te digo desde mayo, junio, julio, fui decantando la idea y llegué, me acordé que cuando yo era chico y teníamos como buena situación, nos habíamos ido de vacaciones a Estados Unidos y me acordé que las hamburguesas que habíamos probado allá eran muy muy buenas. Entonces ahí me metí en el tema de las Smash Burgers y yo empecé a leer de las Smash Burgers, empecé a averiguar qué era, cómo se hacían, qué implementos se ocupaban, cuál era la plancha, cuáles eran los beneficios, por así decirlo, de este producto nuevo. Claro. Y ahí agarramos toda la ola de que fue cuando empezaron las hamburgueserías a surgir. Y nosotros ahí, bueno, obviamente tuve que salir a buscar financiamiento. Yo al principio era yo solo. Quiero detenerme algo antes. No teníais la plata, o sea, la inversión, el dinero como para salir adelante. No era un rubro que conocieras, porque estoy cachando que no te vendían a hacer hamburguesas todavía, pero sí teníais la idea. O sea, fue una inversión, pero así de una. Sí, fue 100%. Siempre me gustó la comida. Siempre me gustó la comida y, como te digo, siempre traté de buscar trabajos que pudieran congeniar entre ellos. Y otro de los trabajos que tuve, y que también lo tuve hasta más viejo también, fue que yo trabajaba en banquetería. Entonces, al principio empecé como garzón. Bueno, de hecho atendí muchas veces a varios presidentes, a Michelle Bachelet, Piñera, Lagos, Frey, los atendí a todos. Y después fui subiendo de posición hasta que en una de las banqueteras donde trabajé, que es de la Paula Espinosa, llegué a ser jefe de personal y ahí eran 35 garzones y 15 cocineros. Y ahí me enamoré un poco de la cocina, porque empecé a entender un poco cómo funcionaba la cocina, todo el tema porque la rapidez que la tiene que banquetería tener, es distinta. Si el ritmo de un restaurante es rápido, el de la banquetera es el doble. Entonces yo ya me empecé a meter en los montajes de los platos, empezaba a estar en la última línea montando, haciendo las últimas cariñitos ahí a los platos. Y ahí obviamente yo dije, ya esto lo llevo a estos hamburguesas. Ahí fui como haciendo los nexos, me fui sumergiendo en el mundo. Empecé a hablar por Instagram con alguna gente que hoy en día son eminencias yo por ejemplo, no sé, que después te los voy a mandar, pero hablo con Burger King o Rodo Cámara, que son influencers argentinos que tienen hoy en día cadenas de hamburgueserías por el mundo, les va excelente. Yo tengo muy buena relación con ellos porque yo hablé con ellos durante la pandemia, cuando yo no era nada, ellos estaban empezando a hacer algo. ¿Tuviste ese feedback? Tuve ese feedback de, oye, este pan, este queso, esta carne, esta mezcla. Y hoy en día nos comunicamos y siempre me invitan, oye, vente a Argentina, ven a vernos, te esperamos acá. O sea, Darío, tú has unido un poco distintos mundos, el mundo del marketing, por llamarlo de alguna forma, las relaciones, lo que es sacar adelante un proyecto, la operativa, el impulso. Yo sé que no hay secreto, o sea, que no hay como recetas de emprendimiento ni formas, pero si tú tuvieras que decir qué es lo más necesario para un emprendedor. Mira, yo creo que lo más necesario para un emprendedor, y eso se los digo así de frente, es obviamente las ganas. El ímpetu que uno tenga frente a cualquier tarea, porque es lo que yo te decía adelante. A nosotros los emprendedores nos pueden pasar un montón de cosas, pero también son los gajes del oficio. Sí. Así como a un mecánico se le puede reventar, no sé, una cañería de un motor, a nosotros efectivamente nos pueden pasar cosas, y obviamente ahí es donde uno tiene que tener ese como ímpetu y decir, pucha, nosotros, si fuera fácil emprender, serían millones los emprendedores y prácticamente que no habría pobreza. No, aquí hay que darse el tiempo, buscar un negocio, tener una buena idea y meterle mucha cabeza. Durante ese negocio exista, ese negocio va a necesitar de la cabeza del creador.
porque al final nadie se imagina como uno lo que yo proyecto, ¿cachai? Cuando yo de repente me siento con mi equipo, que ya somos 20 o 30 personas, lo que trato de mostrarles es la idea, para que ellos al final visualicen qué es lo que yo quiero y que yo les digo, yo voy para allá, chiquillos, yo les digo, y mientras que ustedes me acompañan, siempre nos va a ir bien. O sea, en el fondo es como la típica rememos para el mismo lado, Sí, en el fondo. rememos para el mismo lado vamos. y obviamente siempre también tener en cuenta los comentarios de los colaboradores, las confianzas, uno va entregando confianzas, por lo mismo también uno después tiene que saber tomar ese feedback con la confianza que tú entregaste y decir, oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, es momento de crecer, es momento de parar, es momento de regular, ver procesos. Y ahí es, para mí por lo menos es un tema que es súper claro, es estar 100% dispuesto a tu negocio. ¿Cachai? O sea, mi celular no está nunca apagado, yo soy de los que contesta a cualquier hora, y en ese sentido es por lo mismo que te digo, al final en mi empresa por lo menos y mis negocios, lo que más marca la pauta es el ritmo de trabajo que ponemos los líderes. Cuando los líderes nos ven que somos movidos, que somos motivados, que no paramos, que de repente, a mí me ven de repente 4 o 5 días, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche y al otro día a las 9, a las 12, y no es siempre, ¿cachai? Porque yo también soy ser humano y también ya este último tiempo estoy tratando de darme un poco más de tiempo y de delegar, que es muy difícil. Un tiempo necesario también para tener las pilas para poder seguir. Exacto, y para poder seguirle metiendo cabezas, que es lo que te digo yo, tratar de darle una segunda vuelta a tuerca, estar mostrando contenido fresco, estar haciendo cosas, concursos. Ahora, por ejemplo, que los dejo a todos invitados en el Instagram de La Fuente Carrera, el día sábado tuvimos una final donde participaron 8 participantes, un Burger Challenge. Se comieron 90 hamburguesas. ¿Qué significó ese Burger Challenge? El Burger Challenge, para simplificarlo, tú participas y tienes que entrar a participar al tenedor libre por un valor determinado, acompaña una cerveza y una porción de papa frita y puedes comer todas las hamburguesas que quieras. Y los que coman sobre cierto número de hamburguesas empiezan a quedar clasificados para una final, que era en este caso era una final por 200 lucas en efectivo. Así que ahí se pueden meter a ver el premio. Acabamos de subir el video y resultó excelente. Entonces, ese tipo de ¿cuántas se comió el que ganó? Se comió 9. 9. Sí. Pero estamos hablando de esas 9 así. No, se comió 9 normales, simples, igual grandes. Es que 9 normales simples son así, no es como la chiquitita que igual o sea, comió 9, un gallo así como de 1,95 m, gigante, experto en comer, y quedó pero feliz. Se tomó hasta un chop. Así que hace una cosa poca. Sí, así que eso estuvo muy bueno y eso también es parte, Carito, de estarle mostrando a la gente que uno tiene ganas de seguir creciendo, ¿cachai? Yo Dios quiera y me dé mucha fuerza todo el rato para poder seguir ahí metiéndole, y es lo que tú me decías delante, que me tirabas la talla, que cada vez estamos abriendo más negocios. Sí, pues. Esa es la idea de un negocio. Esa es la idea de un negocio, y ahí también les doy el tips a los que estén pensando en poner una empresa y todo. Es súper importante que piensen que las empresas no son para trabajarlas uno. Las empresas son para supervisarlas uno. Porque al final, si yo me pongo a hacer lo que yo creo que se debe hacer, ese tiempo que yo ocupo en eso es un tiempo muy valioso donde yo puedo estar haciendo miles de cosas. Y ahora, por ejemplo, yo antes de entrar acá estaba hablando por teléfono porque iban a llegar unos equipos a la Dark Kitchen y en la Dark Kitchen no me contestaban. Si yo voy a abrir la Dark Kitchen y todo, eso a mí me quita un montón de tiempo. Por lo tanto, obviamente lo que yo invito a la gente es que cuando ellos planifiquen su negocio, en alguna parte ellos vean su salida. Que ellos vean y digan, ya, aquí yo al año 2 voy a salir de acá y va a entrar Pepito o Juanita y me va a ayudar con esto y yo voy a tratar de abrir otro. Porque esa es la idea de los negocios. La gente que pasa metida en su negocio y que viven de su negocio y tal, yo feliz lo encuentro un 7. Pero eso también al final es ser esclavo de tu negocio y en la filosofía o en la idea de negocio, en la idea al plantearse un negocio, uno obviamente, claro, yo al principio lo hacía todo. Yo estuve 3 años donde yo hacía también todo. Oye, se acabó el confort. Oye, no sé qué. Oye acá. ¿Y son etapas también? Son etapas que se van quemando. Son etapas que se van quemando. Obviamente todo esto es un ciclo, que es lo mismo que el ciclo que yo les digo a la gente que trabaja conmigo. De repente, hoy en día tú entras como ayudante de cocina, después eres maestro de cocina, después eres chef, después
quizás si manejáis bien el salón, quizás te Claro. saco afuera. Entonces esto es lo mismo, vamos por ciclo y lo que yo siempre le digo a la gente es que obviamente al momento de pensar una empresa, vean todas las aristas para que ellos también estén lo más preparados posible a la llegada, porque efectivamente es raro que no pasen cosas. Lo más normal Sí, es que te pues. pasen muchas cosas y que te atrases, que te gastes de más, y ahí es clave donde uno como emprendedor tiene que decir, ya, pero esto yo ya lo había pensado. O sea, ya estaba preparado Ya por estaba último preparado, psicológicamente, como para aguantar el chaparrón. El chaparrón, ver qué hacer, Sí. tener una opción B, una opción C, y en eso por lo menos es donde yo sí me trato de enfocar siempre, que al final es decirle yo a los administradores del negocio, que son John, Gonzalo, Que yo les aprovechamos digo- de mandarle todo el cariño Sí, y todo el cariño, saludo. ellos son, a siempre todos. le mandamos saludos Sí. a Gonzalo y John, que son un pilar fundamental Sí. para mí. Yo a ellos les dije, lo que voy a hacer ahora es que yo les voy a entregar una casa, que es mi casa, pero yo se las voy a entregar a ustedes y cuídenmela como yo la cuidaría. Exacto. Eso es lo único. Tener esa confianza y tener eso. Oye, yo quiero agradecerte, Darío, por darnos todos estos tips, también abierta la pantalla para que puedan conversar contigo y para que puedan preguntarte también todos tantos temas que hay relacionados. Sí. Y agradecer a cada uno de quienes nos ha visto hoy día y que nos ha acompañado en este emprendimiento, a todo el equipo que nos acompaña y que hace posible el programa. Y quiero darle un saludo también muy especial a David Menéndez. Beso inmenso y sigan en sintonía de UCB Televisión. Gracias, Darío. Oye, gracias Siempre por la invitación. Sí.